Saludos de parte del Panda Rojo. Hoy continuamos con la octava parte de Endese con un nuevo comienzo, una historia escrita por Sotis. Gracias por escuchar en Red Panda Fix. Capítulo 70, Esperanza envenenada. Al ver el sobre justo delante de ella, Joker extendió la mano con entusiasmo al principio. Pero a mitad de camino, pareció recordar algo y rápidamente retiró la mano, quitándose los guantes blancos de ambas manos. Aunque su piel pálida no tenía manchas visibles, seguía frotándose las manos repetidamente contra la chaqueta del traje. Entonces, finalmente tomó el sobre. Las comisuras desgarradas de sus labios temblaban continuamente mientras las alzaba lenta y cuidadosamente ante sus ojos. Al contemplar la elegante caligrafía de la firma en el sello, acarició suavemente con los dedos. Dios mío. Es Bruce de verdad. Yo mismo le enseñé esta caligrafía cursiva cuando era pequeño. Abrió el sobre, y sus manos temblorosas parecían apenas tener fuerza para sostener una sola carta. Tras intentarlo 2 o 3 veces, Joker finalmente logró sacar la carta. Una fotografía que estaba escondida detrás de la carta se salió con ella, deslizándose ligeramente del sobre y casi cayendo en un charco mugriento. No. El Joker se abalanzó hacia adelante, sosteniendo el sobre y la carta en alto con una mano mientras intentaba desesperadamente alcanzar la fotografía con la otra. Justo cuando estaba a punto de perder el equilibrio y caer en el charco mugriento, Víctor se adelantó en un instante. La ayudó con una mano mientras sostenía la fotografía con la otra. Tenga cuidado, señora. Oh, Dios mío, gracias. Joker murmuró un agradecimiento. Apretó la fotografía contra su pecho y la presionó allí una y otra vez antes de finalmente alzarla para mirarla. Víctor también echó un vistazo. Todavía no había tenido la oportunidad de echar un vistazo a la carta. Era una foto informal de Bruce Wayne tomada en su vida cotidiana. El fondo era la mansión Wayne. Un joven apuesto y bien vestido estaba de pie junto a un macizo de flores en el jardín, con una camisa blanca impecablemente planchada, sosteniendo en una mano una chaqueta de traje recién quitada y la otra apoyada de forma algo torpe sobre una cortadora de césped nueva. Alfred se acercaba a Bruce con una bandeja en las manos, que contenía una tetera con té caliente y 2 tazas vacías. El rostro de Alfred, normalmente digno y sereno, mostraba, por alguna razón, una expresión extrañamente nerviosa. Debido al ángulo de la foto espontánea, Bruce Wayne no estaba mirando a la cámara, pero por la gran parte de su perfil que era visible, la comisura de su boca estaba al menos ligeramente curvada hacia arriba. En la vacueva del otro mundo, Batman dejó de forcejear repentinamente. Se quedó mirando la imagen que se transmitía a través de las lentes de Víctor, con la mirada fija en aquel rostro pálido, familiar pero a la vez desconocido. Se quedaron completamente inmóviles, mirando fijamente la pantalla como si se hubieran convertido en piedra. Shazam dejó escapar un leve jadeo. ¿De verdad tiene una foto que se ve así, normal? Nightwing se levantó del suelo, con la mitad de la cara ya hinchándose rápidamente, y dejó escapar un resoplido frío. Tomé esa foto hace unos años. En una ocasión, quiso llevarme a los terrenos durante el día para ver cómo iba mi entrenamiento de combate. Pero entonces encontró una cortadora de césped que Alfred había conseguido discretamente de algún sitio, tirada en el patio. Los arbustos que rodeaban la mansión no se habían podado en años. Debía de estar de un humor excepcionalmente bueno ese día, se quitó la chaqueta y decidió intentarlo él mismo. Nightwing se presiona la cara hinchada con la mano, con un resentimiento apenas disimulado. Si no se me hubiera ocurrido esa idea espontánea de tomar la foto, no habría tenido ni una sola foto normal que pudiera meter en un sobre. La mayoría de las veces, el Bruce Wayne que el mundo ve fuera es solo una actuación. Nightwing no dijo qué sucedió después. Como madre, Joker, por supuesto, sería capaz de discernir si cada expresión en el rostro de su hijo provenía de algo real o era simplemente un acto frío y sin emociones. Bruce Wayne, como presidente de Wayne Enterprises, seguramente fue fotografiado en numerosas ocasiones por los medios de comunicación. Seguramente existían muchas fotografías de él estrechando la mano de socios comerciales exitosos o comportándose como un mujeriego con jóvenes modelos en brazos. Sin embargo,
esas fotos nunca podrían mostrar a las personas que más lo conocían y se preocupaban por él que realmente estaba bien. Esta fotografía mostraba a Bruce como si, por un instante, se hubiera liberado de todas sus cargas y presiones. Lo que mostró fue su yo más natural y relajado. Aunque todavía no se veía una sonrisa evidente en su rostro, era suficiente para que sus padres no se sintieran preocupados ni desconsolados. El Joker le tapó la boca. Miró la fotografía una y otra vez, la tocó una y otra vez, y luego la deslizó con cuidado dentro del forro de su chaqueta, colocándola lo más cerca posible de su corazón. Entonces ella se volvió hacia la carta, y Víctor retrocedió. La última vez, la carta de Thomas Wayne ya lo había impresionado profundamente. Esta vez no tenía tanta curiosidad. Mientras leía, Joker se desplomó repentinamente de rodillas en el suelo con un golpe seco, y las lágrimas brotaron a raudales. Se derrumbó por completo, todo su cuerpo temblaba de sollozos, murmurando una y otra vez. Oh, Bruce, oh, hijo mío. En la Batcueva, todo el cuerpo de Batman comenzó a temblar violentamente. Al instante siguiente, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó completamente inconsciente. Flashpoint Superman sostenía a Batman en sus brazos, totalmente desconcertado, con los ojos muy abiertos, gritando a viva voz. Te dije que tiene una hemorragia en los pequeños vasos sanguíneos del cerebro. Nadie va a hacer nada. En cuanto pronunció esas palabras, todos en la Batcueva parecieron salir de su estupor al mismo tiempo. De repente, le arrebataron a Batman de los brazos a Superman y lo llevaron ante Cyborg, que ya estaba de pie junto a una mesa de operaciones. Víctor se quedó de pie en el lugar y miró al Joker. No, ese ya no era el nombre adecuado para esa mujer. Debería llamarse señora Marta o señora Wayne, tal vez. Señora, si de verdad extraña tanto a su hijo. Víctor volvió a sacar el dispositivo localizador. Quizás podrías ir a verlo tú mismo. Los ojos de Marta estaban hinchados y rojos de tanto llorar. Ella alzó la vista hacia el localizador que Víctor sostenía en la mano, como si de repente se viera envuelta en una esperanza infinita. Le costaba levantarse porque su mano sostenía el tesoro, se negaba a que tocara el agua o la tierra y solo podía apoyarse en el suelo con la otra mientras intentaba ponerse de pie. Pero en el breve instante en que bajó la cabeza, el charco de agua en el suelo, que debería haber estado turbio y repugnante, reflejó su rostro con perfecta claridad. Los largos rizos verdes, el rostro pálido como la muerte y los labios agrietados de color rojo brillante. Se quedó paralizada. Tras 5 segundos de absoluto silencio, Marta levantó la cabeza. Lo que más permanecía en sus ojos era probablemente una especie de desesperación y dolor que no se podía expresar con palabras. Víctor no entendía por qué, pero era evidente que algo acababa de suceder en ella que él no podía comprender. Esos párpados rojos, alegría, angustia, esperanza y desesperación, tantas emociones entrelazadas a la vez. Y, sin embargo, aún persistía un tenue rastro de locura, que crecía lenta pero constantemente. No. Víctor frunció el ceño. La negativa de Marta fue algo que no se esperaba en absoluto. Guiado por una especie de instinto, Víctor levantó repentinamente una mano, se quitó la máscara, apretó los dedos y aplastó la máscara que había estado transmitiendo las imágenes de vigilancia. ¿Por qué? Yo. Luthor me envenenó. Independientemente de si logro detenerte o no, no me queda mucho tiempo de vida. No puedo ser tan egoísta. Si fuera y muriera de nuevo, sería demasiado cruel para el Bruce de tu mundo. Víctor la observó atentamente, intentando memorizar cada mínimo cambio en la expresión del Joker. Esa no debería ser su verdadera razón, señora. Quizás podamos encontrar una manera de curar el veneno de nuestro lado. El Joker levantó un dedo y se lo puso en los labios. Ella negó con la cabeza. ¿Acaso no tienes que ir a rescatar a Flash de tu mundo? No pierdas el tiempo con alguien que está destinado a morir. La Joker se puso de pie, bajando ligeramente la cabeza como si estuviera evitando deliberadamente la mirada de Víctor. Permítame hacerle un regalo, y luego, por favor, abandone este mundo lo antes posible. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de hierro que había abierto antes. Víctor dudó un momento.
Date prisa. Queda poco tiempo. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@patreon.com/Sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 71, la última línea de tiempo. Cuando Victor y Flash Reverso finalmente pisaron la última y definitiva línea temporal de destrucción. La enorme bola de luz que bloqueaba todo el cielo casi los cegó a ambos en el acto. El momento es tan crítico. Victor no tenía ninguna confianza en poder sobrevivir a la explosión de la Tierra. Por el tamaño de la esfera y el hecho de que el suelo se agrietaba constantemente y expulsaba lava, parecía que la Tierra sería destruida por completo en cuestión de segundos. Por suerte, ambos podían moverse a una velocidad extremadamente alta en un instante. Reverse Flash salió disparado hacia adelante, dio una vuelta completa en una fracción de segundo, regresó e hizo una seña a Victor para que se acercara. Victor siguió inmediatamente a Flash Reverso y lo atravesó, adentrándose en un campo magnético dorado. Volvió a mirar el orbe que se encontraba fuera del campo dorado e inmediatamente comprendió por qué Luthor había tenido tanta confianza al elegir su base en un momento tan cercano a la destrucción, con casi ningún margen de error antes de la destrucción total. La inteligencia del ex era realmente digna de elogio. Estrictamente hablando, Flash solo había estado capturado durante poco más de medio día, y sin embargo, Luthor ya había construido un campo de aceleración del tiempo. Lex Luthor es realmente astuto y malicioso. Flash Reverso tenía un aspecto terrible, encorvado con ambas manos sobre las rodillas, jadeando sin parar. Ya estamos al final de la línea temporal, y aún así, él deliberadamente colocó nuestro punto de llegada en el lado opuesto de esa gigantesca esfera de luz. Victor estaba algo desconcertado. ¿Cómo has llegado a este estado de agotamiento? Flash Reverso se quedó mirando con los ojos muy abiertos y jadeó varias veces más antes de finalmente escupir una queja airada. Luthor recreó mediante ingeniería inversa la peor pesadilla de un velocista, la fuerza quieta. En cuanto entré en ese mundo, quedé atrapado dentro de un campo de fuerza inmóvil, y entonces un capitán frío que me estaba esperando allí mismo me congeló las piernas con una pistola de hielo. Flash Reverso maldijo y pareció estremecerse de miedo al recordar el suceso. Por suerte, ese campo de fuerza quieto no duró mucho. Probablemente Luthor aún no había encontrado la manera de estabilizarse, y solo duró unos segundos antes de desaparecer. Sinceramente, empecé a preguntarme si había acabado en el lugar equivocado, porque un montón de metahumanos se aprovecharon de mis piernas congeladas y me atacaron todos a la vez. Casi me hacen pedazos. Entonces Flash Reverso se giró y lo miró con evidente frustración. ¿Y tu versión? Victor hizo una pausa y luego señaló su propio rostro. Una pelea extremadamente intensa. Incluso me quitó la máscara. En realidad. Flash Reverso lo miró con clara duda, ya que su traje estaba cubierto de daños de batalla por todas partes. Sin embargo, Victor lucía impecable, como si su traje acabara de pasar por una costosa limpieza profesional. Victor no miró a Flash Reverso. En cambio, fijó la mirada al frente con expresión solemne. Incluso ahora, Luthor todavía no ha renunciado por completo a resistir. Deberíamos ocuparnos primero de lo que tenemos delante. Al oír esas palabras, Flash Reverso se giró y vio docenas de robots de combate cubiertos de superficies metálicas brillantes que se abalanzaban directamente sobre ellos. Los dos se comprometieron al mismo tiempo. El rayo rojo de Flash Reverso destellaba de un lado a otro, y cada robot que atravesaba veía su núcleo perforado por una hoja de mano que se volvía intangible. El método de Victor fue mucho más sencillo. Se lanzó directamente al ataque y los destrozó a todos de un solo golpe, haciéndolos pedazos. Después, Victor se elevó varios cientos de metros hacia el cielo, luego se precipitó en picado y arrasó por completo la capa superior de tierra y roca del suelo. Debajo de los pies de Victor quedó al descubierto un enorme panel de metal. Un edificio de metal macizo fundido en una sola pieza. Lo pisó con fuerza. A través de la enorme onda expansiva, Victor pudo ver cómo la placa de metal se hundía un poco más en el suelo. Realmente no se anduvo con rodeos a la hora de construir una casa segura.
Si las personas que esperaban en emboscada en las líneas temporales anteriores hubieran tenido armas o armaduras hechas de este tipo de material, probablemente lo habríamos tenido mucho más difícil. Víctor no se atrevió a seguir golpeando con fuerza bruta. Si Flash estuviera encerrado aquí mismo, todo el esfuerzo realizado para llegar hasta aquí sería completamente en vano, ya que matar a Luthor con la onda expansiva podría matar a Flash al mismo tiempo. Entonces, Flash Reverso alzó su mano vibrante a alta velocidad como una cuchilla y trazó un círculo sobre aquella placa de metal. La vibración perturbó el metal, aparentemente impenetrable, a nivel molecular, y se abrió una brecha. Víctor saltó primero, pero no aterrizó directamente. Inesperadamente, no se produjeron ataques. Lo único que vio fueron los destellos amarillos de luz que parpadeaban dentro de aquella gigantesca rueda de hámster, un hombre calvo sentado tranquilamente en una silla y una secretaria de pie a un lado. El hombre calvo se puso de pie, se alisó el traje verde, ahora arrugado, y miró a Víctor. El asco en sus ojos era evidente. Este mundo es verdaderamente injusto. Lex Luthor apretó los dientes y suspiró. Los superhumanos nacen con todas las ventajas a su alcance, y yo estuve tan cerca, solo un paso más. Víctor no aterrizó en el suelo. Se quedó flotando en lo alto, observando a Luthor desde arriba. Al oír las quejas frustradas de Luthor, Víctor no estaba de humor para discutir. Están solo ustedes dos en este lugar. Antes de que Luthor siquiera respondiera, Víctor ladeó la cabeza y centró su atención en la habitación que se encontraba justo detrás de la pared metálica cercana. Podía oír respiraciones nerviosas, llantos y latidos del corazón que provenían del interior. Sin embargo, parecían ser simplemente un grupo de niños. Al ver que no tenía intención de hablar con él, Luthor dejó de quejarse y simplemente dejó escapar un resoplido frío. Antes de que llegaras, ya había ejecutado a todos los adultos entre los supervivientes, y lo único que queda es un grupo de niños. Ni siquiera Aquaman y la Mujer Maravilla de nuestro mundo se atreverían a ponerles una mano encima a un grupo de niños, que no representan ninguna amenaza. Al oír esas palabras, Víctor se giró y miró a Luthor, cuyas pupilas comenzaban a perder el enfoque. Flotó en silencio frente a Luthor, descendiendo lentamente mientras formulaba una última pregunta. Eres una persona muy decidida. ¿Alguna última palabra? La boca de Luthor se entreabrió ligeramente, pero con un crujido seco, el puñetazo de Víctor le atravesó el pecho. No importa. Eres una persona peligrosa y no eres un niño. Miró hacia la secretaria que estaba a su lado, cuya expresión había permanecido perfectamente serena en todo momento, y su mano izquierda, que sostenía una pistola, se alzó lentamente. El cañón presionaba contra su propia sien. Permítanme transmitirles las últimas palabras del jefe. ¿De verdad creen que han ganado? Estallido. Tras el disparo, la secretaria siguió los pasos de Luthor y cayó al suelo. Víctor se dio la vuelta y vio que Flash Reverso llevaba un rato examinando la rueda gigante para hámsteres. Necesita una modificación sencilla. Así podré ocupar temporalmente el lugar de Flash y mantener la fuerza de la velocidad activa. Mientras este campo de aceleración siga funcionando, tendremos aproximadamente 2 horas más de tiempo relativo. Víctor asintió y deambuló por la habitación durante un rato, hasta que finalmente encontró el interruptor para abrir la puerta al siguiente espacio. La puerta se elevó lentamente y un numeroso grupo de niños comenzó a gritar de terror de inmediato. Sobre todo después de que Víctor entrara en la habitación y viera sus brazos cubiertos de sangre y trozos de carne cuando la secretaria se suicidó. Los niños gritaron aún más fuerte, y los chillidos llenaron el aire sin cesar. Algunos de los chicos un poco mayores se colocaron al frente, claramente con edad suficiente para comprender lo que significaba toda esa sangre. Víctor miró a los niños y luego puso los ojos en blanco al ver a los pocos que ya se habían desmayado del susto. Presionó su auricular y restableció la comunicación interdimensional que había estado interrumpida durante tanto tiempo. Tenemos aproximadamente 2 horas para evacuar a un grupo numeroso de niños. ¿Alguien tiene un plan? 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@patreon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 72,
desconocido. Hola. ¿Alguien puede responderme? ¿Estás seguro de que quieres dejar esta decisión en mis manos? Dio un golpecito en su auricular, que estaba completamente en silencio, luego se lo quitó y encendió y apagó el interruptor 2 veces. Se lo volvió a poner en la oreja, pero seguía sin oír nada. Solo aplasté la máscara con la función de transmisión de video, ¿verdad? Víctor miró a su alrededor con expresión de desconcierto. No me digas que Lex Luthor también instaló equipos de interferencia de señales dentro de su propia casa de seguridad. Esperar. Víctor miró de repente a la multitud de niños pequeños que lloraban y sollozaban frente a él, y su ceño se frunció lentamente. Si la señal nunca hubiera logrado transmitirse de vuelta desde que entró en esta casa segura. Las palabras de aquella secretaria justo antes de apretar el gatillo aún le rondaban la cabeza. Víctor comenzó a retroceder lentamente hasta quedar a la altura de la puerta, y entonces levantó la mano lentamente. El sonido del llanto en sus oídos desapareció repentinamente, como si alguien hubiera pulsado el botón de silencio. Un suspiro de impotencia surgió repentinamente justo detrás de Víctor. Son solo un grupo de niños, deberían tener derecho a sobrevivir. OMS. Víctor quedó atónito y todos los músculos de su cuerpo se tensaron al instante. Intentó girar rápidamente para encarar a quien quiera que fuera, y entonces se dio cuenta de que no podía moverse en absoluto. Esto era diferente. Sentía como si cada músculo, cada célula de su cuerpo, incluso las partes más diminutas, estuvieran completamente congeladas. Ni siquiera podía contraer las pupilas. Víctor entró en pánico total. Jamás había permitido que una amenaza completamente desconocida y una presencia peligrosa permanecieran en su punto ciego durante tanto tiempo. Incluso el sudor frío que debería haberle corrido por la frente estaba atrapado dentro de sus poros. Sin embargo, la persona que había llegado no lo mató por la espalda. Simplemente pasó en silencio junto a Víctor, mirando a los niños que, en algún momento, también se habían quedado completamente inmóviles. La figura entró descaradamente en el límite de la visión periférica de Víctor. Una figura de complexión robusta, más de una cabeza más alta que él, con algunas arrugas en el rostro y canas en las sienes. Vestía un traje de combate completamente negro, con un símbolo de una S plateada en el pecho. El hombre se dio la vuelta, y la mirada en sus ojos mientras miraba a Víctor era completamente fría e inexpresiva. ¿Qué pensabas hacerles a estos niños hace un momento? La sensación de estar inmovilizado desapareció repentinamente. Todo el poder de Víctor estalló de repente. Salió disparado hacia atrás, abandonando la habitación mientras echaba un vistazo a Flash Reverso, quien, por alguna razón desconocida, no había dado ninguna advertencia. Entonces Víctor vio algo aún más aterrador. Flash Reverso permanecía de pie en silencio junto a la jaula gigante para hámsteres que contenía a Flash, con la mano izquierda presionada contra el codo derecho y el pulgar y el índice de la mano derecha pellizcándose la barbilla. Flash Reverso estaba completamente congelado, como una estatua. Lo que realmente acabó con cualquier esperanza que pudiera tener Víctor fue ver a Flash, que debería haber estado corriendo sin parar en la jaula del hámster. Incluso Flash se quedó congelado en el sitio, en una pose de carrera perfectamente estándar, rodeado de su energía dorada de la fuerza de la velocidad. Víctor giró la cabeza con rigidez. El hombre de cabello gris y traje negro flotaba silenciosamente frente a él. Estaba en la misma posición que cuando Víctor mató a Lex tiempo atrás. El hombre miró a Víctor con el rostro completamente inexpresivo. No sé cómo llegaste a este mundo. Originalmente quería esperar tranquilamente a que este mundo se reiniciara, pero apareciste de repente e incluso planeaste hacerle daño a un grupo de niños. El hombre del traje negro alzó una mano, y su palma descendió lentamente hacia Víctor. Aunque ya no sentía que estaba congelado y el ataque del hombre no era rápido, Víctor sabía que no tendría ninguna posibilidad si el hombre quería borrarlo de su vida. Víctor sabía perfectamente que no había absolutamente ninguna salida si esa persona quería borrarlo de su vida. No fue una detención del tiempo, y sin embargo, ni siquiera la fuerza de la velocidad había sido suficiente para evitar que este Superman lo congelara en el acto. Este tipo de poder, del que nunca se había oído hablar, era realmente aterrador.
La mente de Víctor iba a toda velocidad. Aunque Superman, que tenía delante, no tenía una barba espesa, y la forma en que miraba a Víctor era más como mirar a un extraño y a un enemigo. ¿Y si fuera la misma persona? ¿Por qué me salvaste entonces? La palma del hombre, que estaba a punto de caer sobre Víctor, se detuvo. Parecía sorprendido y entrecerró ligeramente los ojos. Se inclinó más cerca y lo observó con atención. Creo que este es nuestro primer encuentro. Ha habido muchos universos paralelos en el pasado, pero en ninguno de ellos deberías existir tú. Tras decir esto, el hombre simplemente lo miró en silencio. En esos ojos cansados no se vislumbraba lo que estaba pensando. Víctor dejó escapar un suspiro entrecortado. No tenía ninguna intención de matar a esos niños. Solo iba a fingir que nunca los había visto. No sé si conoces a Lex Luthor, pero teniendo en cuenta lo que dijo antes de morir, no podía simplemente ignorarlo. Traer a mi mundo a niños que son contrapartes paralelas podría suponer una amenaza potencial. Superman lo miró. La expresión pensativa en sus ojos desapareció y una leve curvatura en la comisura de sus labios apareció en su rostro. En realidad, no es así como te sientes. Aunque lo que dices es cierto, estás ocultando tus verdaderos pensamientos. Quizás simplemente te parece una molestia. Víctor apretó los labios y estaba a punto de decir algo más, pero entonces notó que su figura parecía volverse ligeramente transparente y tenue por una fracción de segundo. Parpadeó, pero cuando volvió a mirar, le pareció una ilusión. La expresión de Superman ya no era tan tranquila como antes. Miró en dirección a Flash con una expresión compleja. Víctor pareció comprender algo de repente. Este mundo nunca va a volver a empezar. ¿Qué dijiste? La expresión de Superman finalmente mostró algo de emoción. Víctor se convenció aún más de su suposición. El Flash que pertenece a este mundo ya está muerto. Por alguna razón desconocida, el Flash de este mundo intercambió lugares con el Flash de mi mundo. Víctor mantuvo la voz lo más tranquila y pausada posible mientras escondía discretamente el rastreador a su espalda. El Flash de este mundo sufrió una especie de colapso mental desconocido y murió en nuestro mundo. Y la razón por la que vine aquí con el señor Downey fue precisamente para salvar al Flash que pertenece a nuestro mundo. Superman parecía no haberlo considerado en absoluto, y frunció profundamente el ceño. Esto no debería haber sucedido. No se suponía que pasara así. Hacer clic. Víctor activó el localizador en silencio. Un portal inverso se abrió instantáneamente detrás de Víctor y lo lanzó por completo dentro en un instante. Pero en el segundo siguiente, Superman lo sacudió hasta lo más profundo de su ser por última vez. El viaje a través del portal debería haber sido extremadamente rápido. Al menos lo suficientemente rápido como para que ni siquiera la velocidad de reacción de Víctor pudiera percibirlo. Sin embargo, Víctor se dio cuenta entonces de que entre los dos mundos había un túnel que parecía un deslumbrante y colorido haz de luz estelar. De repente, una mano poderosa apareció de la nada frente a Víctor y se introdujo físicamente en el portal entre los dos mundos para bloquearlo por la fuerza. El cuerpo de Víctor estaba siendo desgarrado en direcciones opuestas por ambos mundos a la vez, y su cuerpo simplemente no podía soportar la fuerza de atracción de dos mundos que lo desgarraban desde ambos lados. En la vacueva, los datos del batordenador comenzaron a fallar, y datos extraños y desconocidos saturaron los programas preestablecidos. Superman tenía la mitad del cuerpo empujado hacia el portal espacial, mirando fríamente a Víctor. ¿A dónde crees que vas? Entonces, Superman extendió un brazo y agarró el tobillo de Víctor. La fuerza de ese agarre superaba cualquier cosa que una persona normal pudiera imaginar. La fuerza en su mano era inimaginable, haciendo que Víctor sintiera que el hueso de su pierna era tan frágil como el de un ser normal en comparación con el agarre de aquel hombre. La abrumadora avalancha de datos anómalos siguió colapsando las computadoras de la vacueva hasta que emitieron un sonido de explosión electrónica por sobrecarga. El portal espacio-temporal ya no podía mantenerse unido. De repente, se hizo añicos en silencio, y la oscuridad caótica engulló por completo tanto a Víctor como a Superman. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@treon.com/sotis
Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 73, Exilio Eterno. Tras volver a abrir los ojos, Víctor vio un cielo azul despejado, sin una sola nube. Mi cuerpo no fue destrozado. Esa sensación de que cada célula de su cuerpo se desgarraba entre dos mundos fue verdaderamente inolvidable. La sensación de que todo su cuerpo, e incluso las células más pequeñas, fueran arrastradas por dos mundos diferentes era algo que jamás podría olvidar. Pero Víctor no sentía dolor en ninguna parte. Se incorporó rápidamente, pero entonces todo su cuerpo flotó repentinamente sin control. ¿Lo que está sucediendo? Instintivamente intentó crear un punto de apoyo detrás de él para evitar flotar hacia arriba, pero no sucedió nada. Justo cuando Víctor se elevaba hacia el cielo como un globo, una fuerza familiar lo sujetó suavemente, anclándolo en su lugar y tirando lentamente de él hacia abajo. Giró la cabeza y vio a Superman de pie debajo de él, mirándolo. Sin embargo, la expresión fría de antes había desaparecido, reemplazada por una leve diversión. Planeabas flotar hasta llegar al espacio. Víctor primero intentó mover los brazos y las piernas. Tras confirmar que su cuerpo seguía allí, finalmente habló con una mezcla de confusión y alarma. ¿Dónde es esto? Simplemente regresaste a tu propio mundo como estaba previsto, solo que en el momento equivocado. Superman utilizó su campo de biofuerza para mantener a Víctor suspendido a 2 metros de altura junto a él, y luego se giró para contemplar el océano infinito que se extendía ante ellos. Víctor se removió incómodo. ¿Por qué mi cuerpo es así? La corriente espaciotemporal colapsante destrozó tu cuerpo hasta el nivel molecular. Por suerte, tengo la suficiente habilidad con los campos de biofuerza como para reconstruirte en el acto, incluso dentro de la turbulencia. No te preocupes, no falta ni una sola célula. Superman lo explicó con naturalidad, como si nada. Sin embargo, este no es el momento adecuado para que existas. Cada molécula de tu cuerpo aún absorbe el impacto de la energía caótica del espacio-tiempo. Debo mantener mi atención en ti en todo momento. De lo contrario, podría ser arrojado al espacio en cualquier instante, ya que ahora mismo no tienes peso alguno. Víctor permaneció en silencio durante un largo rato. Sinceramente, le costaba mucho aceptarlo. El nivel de poder de este hombre era descomunal. Mantuvo abierto un portal espaciotemporal y lo destrozó con sus propias manos. ¿Quién eres exactamente? No me lo digas, Clark. Sé que la mayoría de los Supermans usan ese nombre. Soy alguien que se quedó atrás. Superman señaló las canas que le caían por las sienes y las arrugas de su rostro. O también podrías pensar en mí como un viejo Superman de un mundo que ya no existe. Por ciertas razones, no desaparecí con los mundos antiguos cuando dejaron de existir. Quizás porque en algún momento de un posible pasado, evolucioné a una forma de existencia de dimensiones superiores, por lo que he continuado existiendo en un estado particular desde entonces. Cierta persona me dijo que mi propósito era esperar a que un mundo específico completara su reinicio, y que solo ese mundo podría albergar mi existencia. Aunque apareciera un nuevo Superman para ocupar mi lugar, y mis viejos amigos, tras el reinicio, ya no me conocieran ni me recordaran, al menos podría vivir una vida normal allí con la esposa a la que protegía en secreto. Superman lo miró. Pero ahora ese mundo ya no puede reiniciarse. Esto no debería haber sucedido. Supongo que tú también mataste al Flash de ese mundo, ¿verdad? Víctor no dijo nada. No se atrevió a responder y permaneció completamente en silencio. A Superman no pareció importarle y simplemente sonrió. Me pregunto qué clase de mundo podría producir a alguien como tú con semejante sed de sangre. Pero desde que mataste a Flash, quien se suponía que iba a reiniciar el nuevo mundo, ese supuesto nuevo mundo ya no existe. Superman miró la palma de su mano y la cerró suavemente formando un puño. Por tu culpa, tu mundo debe ocupar el lugar de lo que se suponía que era ese mundo crucial. Y por eso, no me queda más remedio que quedarme aquí. Víctor finalmente comprendió de dónde provenía ese Superman. No era como si nunca lo hubiera pensado antes. Recordaba vagamente que, en los cómics de DC,
el universo DC de los Nuevos 52 se convirtió en la continuidad principal tras el reinicio del mundo de Flashpoint, y que varios seres cósmicamente poderosos centraron sus historias en torno al universo principal de los Nuevos 52. Y en el universo principal de New 52, sí que existió un Superman que venía del pasado. El Superman que había existido desde la creación del universo de cómics de DC, que había sobrevivido a innumerables enemigos poderosos y aventuras, experimentado y de una fuerza inconmensurable. Pero después de que Victor llegara a esta tierra, aquella donde vivían Superman y la Liga de la Justicia, la observó atentamente durante algún tiempo. Sin embargo, no se parecía en absoluto a la continuidad del universo principal. Aunque esos famosos superhéroes también eran bastante jóvenes, todo en ellos se sentía claramente diferente. Por ejemplo, en los Nuevos 52, se suponía que el antiguo Superman se había mantenido oculto y actuado en secreto sin que nadie lo descubriera jamás. Sin embargo, Batman sabía perfectamente que este Superman existía. Incluso parecía que se conocían y habían hablado antes. Luego estaba Flashpoint Flash, que apareció de la nada en un frenesí intentando matar a Victor. El mundo de Flashpoint era originalmente la versión anterior del universo principal de New 52. Pero Victor mató a Flash antes de tiempo. Aunque el ex Luthor de Flashpoint intentó salvar la situación utilizando al Flash de este universo para seguir explorando y creando diferentes líneas temporales, Victor también lo había eliminado de un puñetazo. Victor alzó una mano y se la golpeó contra la cabeza. ¡Maldita sea! ¡Qué dolor de cabeza! Por lo que decía Superman, los Nuevos 52 nunca llegarían a existir ahora debido a la interferencia de Victor. El universo inexplicable que Victor había estado tratando como unas vacaciones ahora iba a reemplazar a los Nuevos 52. ¿Qué se suponía que significaba eso? El universo principal de New 52. ¿Cuánto tiempo piensas mantenerme, encarcelado, de esta manera? Victor dejó escapar un suspiro como si hubiera aceptado su destino. Te estoy protegiendo hasta que la energía espaciotemporal caótica de tu cuerpo se disipe por completo. Y además de eso, también estoy esperando algo. Superman dejó de mirar fijamente al mar. Se dio la vuelta y caminó hacia un tramo de bosque. Victor quedó inmovilizado por el campo de biofuerza, flotando detrás del viejo Super, un hombre parecido a Yumi de League of Legends. Entonces Victor vio al viejo Superman empezar a talar árboles. De repente comprendió algo y no pudo evitar contener la respiración. ¿Qué estás haciendo? Necesitamos un lugar donde vivir durante este tiempo y una forma de sobrevivir. No pienso usar mis poderes a menudo. Este mundo aún es demasiado frágil. Aunque el viejo Superman había dicho que no usaría sus poderes, comenzó a teletransportarse y a cortar árboles justo delante de Victor. Con un solo golpe de mano, podía talar un árbol enorme. Victor se vio obligado a teletransportarse con él, le gustara o no. Incluso flotó hasta el tronco de un árbol imponente, atravesándolo como un fantasma. Superman seguía cortando y murmurando para sí mismo. He estado observando esta zona marítima durante mucho tiempo. Podríamos construir fácilmente una casa de madera cerca. Así podría vivir aquí, pescar algunos peces todos los días y esperar hasta el día en que nos conozcamos por primera vez. Victor estaba empezando a perder el control. ¿Cuánto falta para eso? ¿En qué año estamos? No importa. Considéralo una oportunidad para desgastar esa intención asesina que tienes. Si esto va a durar 10 o 20 años, prefiero estar muerto. Sabía que el viejo Superman ya había decidido retenerlo allí y dejó de resistirse. Superman cargó un árbol caído sobre su hombro y le dedicó una amplia sonrisa. Ya lo dije antes. En mi opinión, todo el mundo tiene derecho a vivir. Esos niños tenían ese derecho, y tú también. Después de eso, Victor dejó de hablar. Observó en silencio cómo Superman construía aquella pequeña cabaña, tan familiar, pieza por pieza, partiendo de la nada. Lo vio renunciar fácilmente a todos sus poderes, excepto al campo de biofuerza. Lo vio construir un pequeño barco de pesca y dedicarse a pescar al amanecer y al atardecer. Observó cómo una enorme crisis oculta comenzaba a gestarse en la Tierra, y Superman,
bajo el alias de Tom, llevó a Víctor al lugar de la crisis y la resolvió con aparente facilidad. Al principio, Víctor encontraba algún motivo para discutir con Tom todos los días, pero poco a poco se fue calmando. Los distintos superhéroes de este mundo comenzaron a surgir uno a uno. La Liga de la Justicia comenzó a formarse. Superman empieza a salir cada vez con menos frecuencia. La mayor parte del tiempo, Superman era simplemente Tom. El Batman de este mundo era más maduro y experimentado. De hecho, encontró pistas que lo llevaron hasta el antiguo Superman y se preguntó por qué existía otro Superman en este mundo. Esa noche, Tom y Bruce se sentaron en la pequeña cabaña de pescadores y hablaron de todo tipo de cosas. Cuando Bruce se marchaba, Víctor lo vio claramente enterrar un dispositivo de escucha en el tronco del gran árbol que había junto a la cabaña. Con el paso de los días y las noches, Víctor se volvió algo más que silencioso. Ese tipo de vida le resultaba demasiado aburrida. Entonces, Víctor comenzó a sentarse con las piernas cruzadas en el aire, con los ojos cerrados, meditando para pasar el tiempo. Hasta que un día, Tom se lo recordó con voz algo ronca. Ya te has alejado hasta el borde del sistema solar. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@treon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 74, El pasado. Víctor, que había estado descansando con los ojos cerrados, oyó las palabras de Tom y los abrió con una expresión algo resignada. Por cierto, cuando me veas más tarde, por favor, no le prestes demasiada atención a mi comportamiento. Tom observaba a Víctor con un toque de diversión. ¿Por qué? Víctor no soportaba que lo miraran así. Levantó ambas manos y se frotó la cara. No estaba en mi mejor momento por aquel entonces. Había perdido mucha sangre y estaba un poco inestable mentalmente. Tom no dijo nada en respuesta. Las cicatrices que años de duro trabajo habían dejado en su piel se desvanecieron y desaparecieron, y su cabello desaliñado se volvió negro azabache y brillante. En un abrir y cerrar de ojos, le apareció una barba tupida, ya que no se había arreglado ni una sola vez en sus 5 años como Superman. Aunque Víctor ya había visto a Tom transformarse muchas veces entre su forma normal y la de Superman a lo largo de los años, nunca dejó de asombrarlo. ¿Cómo es eso posible? ¿De verdad Superman es capaz de hacer eso? Superman no tenía ningún interés en dar explicaciones. Inclinó la cabeza hacia atrás para mirar al cielo, se quitó la chaqueta que llevaba puesta con displicencia y dejó al descubierto el clásico traje negro que llevaba debajo. Este ridículo y perfecto cambio de vestuario lo dejó aún más sin palabras. Superman se elevó hacia el cielo, arrastrando a Víctor como una cometa, directamente hacia arriba. Víctor miró a lo lejos con un toque de nostalgia, pero seguía sin poder divisar por ningún lado aquella familiar cápsula de escape de color blanco plateado. Aunque su cápsula de escape había sido programada con las coordenadas de la Tierra, no sufrió ningún daño como la nave de Kare durante el viaje. Todavía volaba muy rápido. ¿Cómo es que la expresión de tu rostro parece la de alguien que regresa a casa después de mucho tiempo fuera? Parecía que el Víctor del pasado había despertado, pero Superman preguntó en voz baja. Víctor guardó silencio por un momento y no respondió. ¿Hasta dónde llega realmente tu campo de biofuerza? Debería haber pasado justo la órbita de Marte, ¿no? Eso no cambiaba el tema. Estaba realmente conmocionado. En aquel entonces, Batman le había dicho que desde el momento en que entró en el sistema solar, ya había estado dentro del rango de percepción de Superman. En aquel momento estaba demasiado aturdido como para hacer los cálculos. La distancia más corta entre Marte y la Tierra sigue siendo de 55 millones de kilómetros, y pensar en ello con detenimiento ahora mismo era una auténtica locura. Pero muy pronto, Superman frunció el ceño. Hostilidad. En realidad, tal vez me equivoque. He visto esa mirada demasiadas veces, como si la Tierra fuera de tu propiedad personal. Poco después, Víctor divisó la cápsula de escape, que viajaba a una velocidad cercana a la de la luz. Tras unos instantes, la cápsula comenzó a detenerse lentamente. A través de la ventana, Víctor pudo ver su propio yo del pasado, maltrecho y destrozado,
con un aspecto absolutamente lamentable, luchando con gran dificultad por salir de la cápsula criogénica. Su yo del pasado estaba calculando la distancia a la Tierra, probablemente planeando abrir la cápsula de escape y volar hasta allí solo. Superman se acercaba lentamente. Víctor se cubrió rápidamente la cara con una mano. Pero incluso sin mirar, Víctor podía sentir cómo su yo del pasado alzaba obstinadamente la cabeza y lanzaba una intención asesina contra Superman. Una vez que su yo del pasado finalmente perdió el conocimiento y Superman lo llevó de regreso a la Tierra, Víctor sintió que apenas había escapado de una parte profundamente vergonzosa de su propia historia. Superman miró a Víctor, que había empezado a frotarse la cara furiosamente otra vez. Parece que me equivoqué al juzgarte. Comparado con cómo eras antes, ahora eres una persona bastante razonable y amable. Víctor no dijo nada. Se sumió de nuevo en un largo silencio, siguiendo a Superman hasta la vacueva bajo la mansión Wayne para observar cómo Batman trataba a su yo del pasado, maltrecho. Víctor se vio a sí mismo caer inconsciente en la cama durante 3 días. Entonces Víctor observa cómo esa versión cuidadosa y cautelosa de sí mismo se lleva bien con Tom de una manera aparentemente decente, mientras simultáneamente absorbe cada pizca de información sobre este mundo a través de la televisión. No fue hasta que su yo del pasado salió a pescar con Tom, y Víctor observó el rocío de las olas, que se zambulló suavemente en la pequeña barca de madera. Creo que ya casi estoy de vuelta a la normalidad. Tom emitió un sonido de asentimiento, con la mirada fija en la superficie del agua. Aunque sostenía una caña de pescar, era evidente que estaba haciendo otra cosa. Víctor hizo una pausa por un momento. Entrecerró los ojos y, en secreto, liberó un campo de fuerza en el agua. Sí, no solo su cuerpo estaba casi adaptado a la energía caótica del espacio-tiempo, sino que también había logrado adaptarse al campo de biofuerza que Superman había estado envolviendo a su alrededor durante los últimos años. Aunque siempre tuvo la sensación de que el campo de fuerza que había despertado a través de la evolución no era exactamente igual al biocampo de Superman. Tras observar la escena por un instante, el rostro de Víctor se enrojeció de ira. Estuviste arreando peces con tu campo de biofuerza todo este tiempo. Finalmente, Tom lo miró de reojo. ¿Cuánto tiempo más puedes permanecer en este periodo de tiempo? Víctor puso los ojos en blanco. Es difícil decirlo con exactitud. Quizás unas horas más. Tom asintió. Espero que este tiempo te haya ayudado a disolver parte de la agresividad que hay en tu interior. Tu control sobre tu poder es bastante preciso, pero tu mente, tus instintos, aún quieren resolver los problemas por los medios más brutales posibles. Víctor sonrió con la boca, pero no con los ojos. Tú eres más fuerte, así que tú pones las reglas. Mientras sigas en este mundo, naturalmente seguiré las reglas que consideres oportunas. Tom dejó escapar un suspiro. Él y Víctor habían hablado de este tema en varias ocasiones a lo largo de los años. Por mucho que intentara razonar con él, Víctor se negaba a escuchar o respondía con silencio. Cuando el viejo Víctor atrapó 2 peces y estos comenzaron a subir rápidamente a la superficie, Tom dejó su caña. Sabes que no quiero que simplemente te sometas a la fuerza. Así viví durante 14 años. Ya estoy acostumbrado. Cuando su yo del pasado saltó del agua y se elevó en el aire, Víctor cerró los ojos y comenzó a meditar de nuevo. De repente, la voz de Tom llegó a sus oídos. ¿Quieres convertirte en un superhéroe? Víctor frunció ligeramente el ceño y abrió los ojos de inmediato. Su yo del pasado estaba de espaldas a Tom, contemplando el océano, pero Tom, el que acababa de pronunciar esas palabras, miraba claramente al Víctor del presente. El Víctor del pasado miraba hacia el mar de espaldas a Tom, pero Tom, quien pronunció esas palabras, lo miraba claramente. Cayó la noche. Tras observar desde la distancia cómo Bruce Wayne conducía a su yo del pasado a la Torre Wayne, Víctor descendió del aire, se deslizó por la ventanilla abierta de un coche y se acomodó en el viejo sedán que se movía suavemente. Tiró del cinturón de seguridad que llevaba detrás y chasqueó la lengua 2 veces con una expresión algo complicada. Pisa el acelerador un poco más fuerte. Estoy casi al límite. Tom presionó el viejo auto con tanta fuerza que traqueteó ruidosamente,
y el motor rugió roncamente mientras se precipitaba hacia una planta procesadora abandonada en Gotham City. Cuando Tom apagó el motor, Víctor sacó 2 localizadores y le lanzó uno de ellos. Entonces, ambos desaparecieron del interior del coche. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@patreon.com/Sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 75, Nueva hoja. Al ver que el numeroso grupo de niños comenzaba a llorar y a hacer ruido de nuevo, Superman le devolvió el localizador a Víctor. Antes de que el viejo mundo desapareciera por completo, logré rescatar bastantes cosas pequeñas. Superman sacó de quién sabe dónde algo que parecía una bola de nieve. Hay una pequeña ciudad dentro. Me los llevaré conmigo. También hay gente de mi entorno allí, y me ayudarán a cuidar de estos niños. Realmente sacaste a relucir muchas cosas. Tras pasar varios años con Tom, Víctor había llegado a conocer muy bien su personalidad. Le dirigió una mirada fría y murmuró secamente. El sonido de unos elegantes tacones altos resonó en la habitación. Víctor giró la cabeza y vio salir a Lois, que aparecía con frecuencia en horario de máxima audiencia. Esta Lois era claramente mayor que la del mundo de Víctor, pero no parecía diferente aparte de unas finas arrugas en las comisuras de los ojos. Lois le dio un cordial saludo. Superman la atrajo hacia sí y la besó en la frente. Querida, he encontrado un lugar donde podemos quedarnos. ¿Cómo piensan salir de aquí ustedes dos? Víctor preguntó en un tono suave. Superman le sonrió levemente y no respondió. De acuerdo. Este tipo guardaba más de un misterio. Víctor se encogió de hombros, salió de la habitación y se dirigió hacia Flash Reverso, quien seguía sin saber nada de lo que había sucedido y permanecía paralizado. El sonido del llanto a sus espaldas se interrumpió bruscamente. Los dedos de Flash Reverso comenzaron a moverse lentamente contra su barbilla de nuevo. Tenemos que actuar con rapidez. Creo que podría necesitar tu ayuda para modificar este extractor de fuerza de velocidad. Flash Reverso habló mientras se daba la vuelta, y se quedó paralizado en el instante en que lo vio. Tú. ¿Qué hay de mí? Tu presencia se siente mucho, más suave de alguna manera. Lo tomaré como un cumplido. Víctor bajó la mirada hacia los coloridos botones del panel de control y, de repente, clavó el puño en uno de ellos. El zumbido profundo y pesado se fue apagando gradualmente. Flash Reverso no tuvo tiempo de reaccionar a la sorpresa y rápidamente corrió a atrapar a Flash, quien casi fue lanzado fuera del ring. Se dio la vuelta y, de alguna manera, Víctor ya estaba de pie justo a su lado, tomando a Flash de sus brazos con naturalidad, y con un clic, el localizador quedó sujeto a la muñeca de Flash. Supongo que no te gustaría tener a tu archienemigo entre manos durante mucho tiempo. Pero Flash Reverso ignoró las palabras de Víctor. En cambio, miraba fijamente la puerta inroulable con una expresión extraña. La misma que hacía apenas unos instantes había estado llena del sonido de niños llorando. Al instante siguiente, la luz blanca apocalíptica que había estado surgiendo y expandiéndose finalmente engulló por completo el refugio subterráneo. Se abrió un portal. Víctor entró con Flash en brazos e inmediatamente fue recibido con una oleada de aplausos entusiastas. Un rayo rojo pasó velozmente junto a él y salió disparado directamente de la vacueva. Es evidente que Flash Reverso no se sentía cómodo rodeado de una multitud de superhéroes. Víctor levantó la vista y se dio cuenta de que ahora había bastante más gente en la vacueva. Había tantos que casi parecía que podían organizar una fiesta. Un extraño hombre de mediana edad al que nunca había visto, vestido con un mono rojo y gafas de sol, estiró el cuello entre la multitud hasta llegar al rostro de Víctor. Plastic Man miró primero al inconsciente Flash con compasión. Pobrecita, cariño, por haber sufrido un trato tan cruel. Entonces, Plastic Man observó la expresión vacía de Víctor. Oh. Perdona si soy un poco grosero, pero me llamo Patrick, también conocido como Plastic Man. He oído hablar mucho de ti. Has cambiado mucho y te has convertido en un pequeño héroe. Mientras hablaba, Plastic Man retorció sus gafas de sol, que se deformaron junto con su cuerpo hasta adquirir la forma de 2 corazones. Víctor ladeó ligeramente la cabeza,
rodeó a aquel tipo extraño y le entregó Flash a Cyborg. Todavía tiene un dispositivo de control mental conectado a la cabeza. Quitarlo podría requerir algo de trabajo. Cyborg asintió, pensó un momento y le dedicó una sonrisa forzada. Déjamelo a mí. Víctor no dijo nada más y miró hacia Raquel, que estaba de pie en un rincón oscuro. La gente a su alrededor seguía pasando una tras otra, todas profundamente preocupadas por Flash. Los más callados simplemente le dieron una palmadita en el hombro. Green Arrow no pudo abrirse paso entre el círculo de superhumanos que se había formado alrededor de Flash, y solo pudo dedicarle a Víctor una sonrisa de impotencia. Tengo la sensación de que la remuneración por este trabajo en particular va a ser difícil de cuantificar en dinero. No hace falta. Todavía no he conseguido gastarme todo el dinero de la última vez. En un principio, quería acercarse rápidamente a Raquel, pero de repente se dio cuenta de que algo no cuadraba con la gente presente. Al menos 4 personas que deberían haber estado allí estaban desaparecidas, mientras que Wonder Woman y Aquaman, que no deberían haber estado allí, se encontraban en la vacueva. Tras captar la mirada de Raquel, Víctor se metió entre la multitud y sacó a Aquaman. Oye, oye, oye. Aquaman salió tambaleándose de entre la multitud, apartó la mano de Víctor con disgusto y se frotó la muñeca. Ahora estoy aquí únicamente como rey, podría mostrar un poco más de respeto al gobernante de una nación, ¿y desde cuándo tiene usted un poder tan grande? Renunciaste formalmente a la Liga de la Justicia e incluso publicaste un comunicado de prensa oficial al respecto, ¿no es así? Víctor miró a Aquaman con cierta sorpresa. Y todavía tienes el descaro de entrar en la vacueva. ¿No te preocupa volver a casa con kilos de dispositivos de rastreo? Aquaman echó un vistazo rápido a su alrededor, luego pasó un brazo grueso por los hombros de Víctor y lo alejó unos pasos de la multitud. Los dos se quedaron frente a frente. Me uní a la Liga de la Justicia antes de convertirme en rey de Atlantis. Esta renuncia era algo que le debía a mi pueblo, y además, mi regreso a la superficie esta vez fue oficialmente para visitar a Flash. Entonces Aquaman lo soltó y dejó escapar un suspiro algo preocupado. Y por muy enfadado que estuviera personalmente, eso ya debería haber quedado atrás. Nightwing vino y se disculpó con cada uno de nosotros en nombre de Batman. Parpadeó, y sus ojos vacíos finalmente mostraron un destello de vida. ¿Por qué Batman haría que Nightwing le entregara una disculpa? Mientras esté vivo, no hay manera de que permita que Nightwing haga algo así, oh. Dios mío. De ninguna manera. Justo cuando Víctor estaba a punto de decir algo bastante ofensivo con gran entusiasmo, Oracle, incapaz de abrirse paso entre la multitud, acercó su silla de ruedas hacia él. Batman está en coma. Oracle entrecerró los ojos y observó cómo se desvanecía la visible emoción de Víctor. No tienes por qué mostrar tu decepción de forma tan evidente. Víctor alzó el puño derecho y lo sostuvo frente a Oracle. No creas que puedes difamarme sin ninguna prueba solo porque estés sentado en esa silla. Entonces Víctor frunció ligeramente el ceño. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cómo acabó en coma? ¿Cuándo rompiste tu máscara? Por cierto, ¿por qué Marta no quiso volver contigo? Además, te encontraste con el señor Thomas. Víctor tenía una idea aproximada de lo que había provocado que Batman perdiera el conocimiento. También pensó en aquella mujer que había recuperado brevemente la cordura antes de ser engullida de nuevo por la locura. Sacudió la cabeza con un suspiro. Realmente eran una pareja trágica, pero no conocía al señor Thomas al final. Probablemente lo mató el Lex Luthor de ese mundo. Miró hacia atrás, a Wonder Woman, que acababa de alejarse del grupo, y le dedicó un cortés gesto con la cabeza. No me quedaré más tiempo, señora Prince. Ella lo miró con alivio y gratitud en los ojos. Gracias por todo lo que hiciste. Finalmente, Víctor logró abrirse paso entre la multitud y se acercó a Raquel. Antes de que pudiera decir una palabra, Raquel se inclinó hacia su pecho, con la punta de la nariz temblando levemente. ¿Por qué ha vuelto tu olor? ¿Te ha pasado algo otra vez? Entonces Raquel extendió repentinamente ambos brazos y abrazó con fuerza uno de los brazos de Víctor. Vayamos a casa y descansemos bien durante un día.
Abrió la boca y luego miró a Raquel con la sonrisa más dulce. La casa aún no está en construcción, pero siento que he aprendido bastante sobre cómo construir una. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@patreon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Antes de leer este capítulo, el Panda Rojo te recuerda que él solo sube sus historias a Red Panda Novels. Si no lo estás escuchando ahí estás perdiendo el tiempo. Capítulo 76, Fundamentos. Tras atravesar el callejón, Raquel miró de repente a Víctor, que había permanecido en silencio desde que salió de la cueva. ¿Tienes alguna afición? ¿Por qué preguntas eso de repente? Víctor estaba un poco desconcertado. Ahora mismo te ves completamente sin vida. He oído que la gente normal puede mejorar su estado de ánimo simplemente haciendo algo que disfruta. Raquel agitó el teléfono que tenía en la mano. Probablemente últimamente había pasado bastante tiempo en algún rincón, navegando sola por internet. Pensó durante un buen rato y no se le ocurrió ni un solo pasatiempo. Levantó la mano y se tocó el pecho con una mirada algo perdida. Los pasos de Víctor se detuvieron. Pensándolo bien ahora, ganar mucho dinero, jugar videojuegos o perseguir chicas, nada de eso parecía capaz de despertar ya ningún interés en él. Los comportamientos que en una persona normal deberían desencadenar la liberación de dopamina ya no le producían ninguna alegría ni emoción. Dejó de lado los recuerdos de su vida anterior y pensó, en cambio, en aquellos 14 años en Viltrum. Las peleas, ganar peleas, golpear a la gente hasta la muerte y volverse aún más fuerte. El simple hecho de pensarlo hizo que el corazón de Víctor latiera notablemente más rápido. ¿Qué? Víctor se frotó la cara con incredulidad. Siempre se había enorgullecido de ser un ser humano de pura sangre. ¿Por qué ahora cualquier pensamiento aleatorio me parecía tan completamente viltrumita? No me digas que no tienes ningún hobby. Raquel, que también se había detenido, ladeó la cabeza y lo miró. Aficiones. ¿Acaso intimidar a los débiles cuenta como tal? Víctor lo dijo con naturalidad, inventándose algo, y con un dedo le enderezó la cabeza a Raquel, que estaba ligeramente inclinada. Inesperadamente, Raquel se tomó muy en serio lo que él dijo. Claro que sí. No seas tonto, todos en la tierra son débiles comparados conmigo, y si hicieras eso acabaría en la cárcel. Víctor quería acariciar el pelo corto que Raquel tenía en la parte superior de la cabeza, pero ella llevaba una capucha. En su lugar, optó por frotarse la cara. Durante estos últimos años, Víctor se sintió suspendido en el aire como una cometa, dándose cuenta de que toda su existencia había transcurrido en una especie de vacío. No necesita comer, dormir ni nada tangible excepto él mismo. La parte de no dormir había sido particularmente dura. La parte de no dormir fue especialmente dura. Los años de sueño habían creado un hábito mental, y la pérdida de un cuerpo que funcionaba con normalidad fue algo difícil de asimilar. Antes de aprender a meditar, Víctor pasaba todas las noches vagando por la pequeña cabaña de madera como un fantasma, mirando la luna o agachado en la playa observando a los cangrejos cavar agujeros. Por lo tanto, Víctor había adquirido la costumbre de frotarse la cara siempre que no tenía nada que hacer. Le ayudó a disipar la confusión a nivel subconsciente y le confirmó que realmente existía. Entonces, simplemente busca gente a la que puedas intimidar sin acabar en la cárcel. ¿Estás bromeando? ¿Dónde podrías encontrar gente así? Víctor bajó la mirada hacia el suelo bajo sus pies y luego miró a Raquel con una expresión extraña. No se habían alejado mucho de la cueva. Al fin y al cabo, el suelo bajo sus pies era Gotham. El Batman que siempre había tratado a toda Gotham como su territorio personal no parecía estar en condiciones de controlar la situación en ese momento. Esta noche, primero nos vamos a casa. Este ambicioso plan necesita más tiempo para ser analizado detenidamente, y por ahora, centrémonos en solucionar el problema de los cimientos de la casa. Raquel asintió levemente y dijo que, si bien él se había ido a otro mundo, ella ya había comprado en Gotham los materiales de construcción que originalmente habían planeado comprar en Metrópolis. Eran 2/3 más baratos que en Metrópolis. En el tono de Raquel se percibía un leve dejo de orgullo.
El rostro de Víctor palideció un poco. Compraste materiales en Gatem y te salieron mucho más baratos que el precio normal del mercado. ¿Qué tipo de materiales podrían ser? La madera podría estar manchada de sangre, el hormigón podría tener cuerpos enterrados en él, e incluso los clavos podrían parecer malditos. Raquel replicó con total seriedad. Todos los materiales parecían estar en perfecto estado. Víctor recuperó un poco el color, pero entonces Raquel añadió otra frase. Olían a almas errantes y al aliento de maldiciones. Víctor cerró los ojos con dolor. Había olvidado que esa chica seguía siendo bastante diferente de una persona normal. 20 minutos después, Víctor extrajo con cuidado la cápsula de escape del lugar donde había quedado encajada en las grietas del acantilado, la recogió y voló hacia la playa apartada que Raquel había preparado previamente. De regreso, Raquel le preguntó varias veces si realmente no necesitaba descansar esa noche. Víctor asentía cada vez con una mirada ligeramente melancólica. Los hábitos de sueño de Víctor aún no habían vuelto a la normalidad. Tras apartar la cápsula de escape, Víctor pisó la arena que tenía bajo sus pies. Primero, tenemos que ocuparnos de los cimientos. No se puede construir una casa normal sobre un montón de arena. Raquel asintió. Puedo remodelarlo con magia, pero no veo ninguna roca sólida cerca. Víctor pensó por un momento. Espera aquí. Iré a buscar algunos al océano. Se dio la vuelta y saltó al mar. Tras 7 u 8 minutos, una oleada de olas llegó desde el mar, cubriendo los pies descalzos de Raquel y, en un momento dado, llegando hasta sus pantorrillas. Víctor, cuyo campo de fuerza apenas comenzaba a activarse, salió disparado de las olas llevando consigo una enorme roca del fondo del mar, del tamaño de una pequeña colina. Flotaba en el aire con la roca gigante sobre su cabeza, mientras el agua de mar seguía corriendo por sus costados en constantes corrientes. ¿Crees que esta roca es lo suficientemente sólida? Raquel levantó ambas manos, formó un rectángulo con los dedos y entrecerró los ojos para comparar el tamaño de la roca con el de la playa. Es demasiado grande. Y quiero dejar un anillo de arena alrededor de la futura casa. ¿Por qué no vas a buscar otra? De repente, la boca de Víctor se curvó hacia arriba. ¿Qué sentido tenía despertar un campo de fuerza si lo único que hacía era cargar con una gran roca? Ja. No hace falta buscar otro. Mira cómo lo transformo. Lanzó la roca hacia arriba y su campo de fuerza se extendió por todo su cuerpo. En un instante, se convirtió en una mancha borrosa, volando alrededor de la roca gigante varias veces en el aire. Dio varias vueltas alrededor de la roca a una velocidad vertiginosa antes de volver a colocarse debajo de ella y agarrarla con una mano. Tras el suave temblor, los bordes irregulares de la enorme roca dejaron escapar una serie de grietas afiladas. Los trozos sobrantes se desprendieron y cayeron al mar uno tras otro, provocando enormes salpicaduras. De repente, la roca que Víctor tenía en las manos se había convertido en un bloque de piedra cuidadosamente tallado, como un obelisco gigante invertido. Las superficies cortadas eran tan lisas que reflejaban la luz de la luna como espejos. Los ojos de Raquel, normalmente fríos, volvieron a cobrar vida. Ella sabía perfectamente que Víctor estaba haciendo alarde de su nueva habilidad, pero deliberadamente no dijo nada al respecto. Tras señalar con calma la playa que se extendía abajo, Raquel dio 2 pasos hacia atrás, levantó las manos y una energía mágica de color violeta oscuro brotó de sus palmas. Déjalo en su sitio. No dejes que se tuerza. TCH. La sonrisa desapareció del rostro de Víctor. Tras refunfuñar, Víctor bajó la piedra con la ayuda de un campo de fuerza y la depositó lentamente hasta que la punta del obelisco invertido tocó la arena. La magia oscura surtió efecto. Raquel murmuró su conjuro rápidamente, y la enorme roca se hundió lentamente en la arena como mantequilla derritiéndose en una sartén caliente. Un instante después, en medio de la playa desierta, se alzaba ahora en el centro una gran plataforma cuadrada de piedra negra. Víctor aplaudió por costumbre. Mientras tanto, Raquel vació todos los materiales de construcción que habían comprado recientemente en su espacio de almacenamiento mágico. Finalmente, sacó un rollo de planos,
Lo abrió con un movimiento rápido del dedo corazón y 3 planos arquitectónicos de ingeniería de villas se desplegaron automáticamente frente a Víctor, convirtiéndose en 3 diseños de construcción de villas flotantes. Dijiste que tenías experiencia construyendo casas, ¿no? Al notar la mirada perdida en los ojos de Víctor mientras observaba los dibujos, Raquel esbozó una sonrisa apenas perceptible. Al observar las vertiginosas líneas y las medidas detalladas al milímetro en los planos, Víctor tragó saliva con nerviosismo. Bueno, mi forma de aprender probablemente fue un poco diferente. Quizás más adelante deba estudiar con más detalle que muestran exactamente estos dibujos. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@patreon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 77, Caspla. Víctor dedicó unos 40 minutos a comprender los planos y, acto seguido, comenzó a construir. Después de excavar los cimientos, colocar la estructura, instalar el encofrado, verter el hormigón. La tosca villa de 3 plantas ya estaba terminada. Víctor apoyó la mano en la frente y echó un vistazo a la puesta de sol. Se lavó las manos con indiferencia junto a la orilla, se estiró durante más de 10 segundos, luego bajó los brazos y miró a Raquel. Los dos intercambiaron una sonrisa cómplice. Raquel le lanzó un hechizo a Víctor, algo parecido a una ilusión, para ajustar su tamaño físico percibido al de Batman. Tras pensarlo un momento, Raquel le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Divertirse. No puedo esperar. Víctor voló hacia el cielo nocturno y se dirigió hacia Gotham. Durante su estancia en la línea temporal del pasado como fantasma, Víctor ya había descubierto la ubicación de la Batcueva debajo de la mansión Wayne. Ahora bien, mientras la vieja bruja estaba gravemente enferma y postrada en cama, Víctor decidió hacer algo importante en Gotham. Decidió que también era hora de buscarse un pasatiempo, para aliviar la frustración que había acumulado en los últimos años. Cayó la noche. A través de un pozo seco abandonado en las afueras de la mansión Wayne, Víctor encontró el pasadizo secreto y se deslizó hasta el fondo de la Batcueva, bajo tierra. Aunque su cuerpo ya superaba con creces el de un humano normal, Víctor no podía dejar de sentir emoción al pensar en lo que estaba a punto de hacer. Iba a disfrazarse de Batman. Una partida rápida en la vida real de su juego favorito de su vida anterior, Batman, Arkham Knight. Las fechas coincidieron bastante bien también. En el juego, la trama giraba en torno a que Batman ya había acogido a Tim como el tercer Robin, tras lo cual el segundo Robin, que supuestamente había sido asesinado por el Joker, regresó como el Caballero de Arkham para vengarse. La única diferencia era que Batman aún no había adoptado a Tim, y el segundo Robin no aparecía por ningún lado. Estos detalles no importaban. ¿Quién más podría ser el Caballero Oscuro de Gotham esta noche sino él? Una silueta oscura se acercó lentamente al traje de Batman expuesto dentro de una vitrina y extendió una mano hacia él. Víctor, que también se escondía en la oscuridad y estaba a punto de acercarse sigilosamente, abrió mucho los ojos. La silueta había alcanzado el traje unos 3 pasos por delante de él, dejándolo completamente desconcertado. ¿Qué demonios? ¿Qué idiota se atrevió a hacer algo así? Víctor se envolvió en su campo de fuerza, se deslizó silenciosamente detrás de la figura y entrecerró los ojos mientras levantaba en silencio un golpe con la mano. La silueta parecía completamente concentrada en el traje de Batman, extendiendo la mano una y otra vez. Quebrar. De repente, se oyó un chasquido seco y toda la penumbra de la Batcueva quedó iluminada por una bombilla brillante al descubierto montada en la parte superior de la cueva. Nightwing estaba recostado de lado en la entrada de un pasillo, con los brazos cruzados, mirando impotente a las 3 personas que se encontraban en la Batcueva. En primer plano estaba Plastic Man con su traje rojo ajustado, con un brazo extendido 2 metros, casi tocando el cristal de la vitrina. Detrás de Plastic Man estaba Víctor, inclinado y a punto de golpear con la mano, y detrás de Víctor estaba Superman, que estaba a punto de darle un golpe en la nuca. Todos se quedaron paralizados al mismo tiempo. Alzaron la vista hacia la bombilla encendida y luego se giraron al unísono para mirar a Nightwing. Este traje es algo que evitaría usar si pudiera, pero ustedes de verdad.
Nightwing estaba demasiado exhausto como para siquiera burlarse de ellos. Simplemente dejó escapar un largo suspiro. ¿De verdad es tan grave? Unos minutos más tarde, los tres estaban sentados en el comedor de la planta superior de la mansión Wayne con expresiones sombrías. Alfred, a quien habían despertado en mitad de la noche, trajo en silencio una tetera de chocolate caliente y sirvió una taza para Plastic Man, Victor y Superman. Nightwing se sentó a la cabecera de la mesa como si fuera el dueño del lugar, y en cuanto Alfred se marchó, puso las piernas sobre la mesa. Muy bien, hablen. ¿Por qué vino cada uno de ustedes aquí? Los tres intercambiaron una mirada y comenzaron a turnarse. Solo quería divertirme un poco. Pensé que sería divertido. Vine a ayudar. Todavía está inconsciente, y como estaba cerca, pensé en pasar a saludar. Estoy aquí únicamente por venganza. Últimamente he estado de mal humor, y Gotham de noche es un lugar conveniente para golpear gente y desahogarme. Tanto Plastic Man como Superman se giraron para mirar fijamente a Victor. La mandíbula de Plastic Man literalmente golpeó la silla. Nightwing mostró una expresión extraña y frunció el ceño mientras pensaba durante unos segundos. Gotham sí que necesita un Batman por la noche. Anoche patrullé solo, fui a atrapar a algunos, pero al final sentí que estaba enviando una señal a todos los bichos raros y criminales de que era seguro salir y causar problemas. Los tres intercambiaron miradas. Parecía que esto podría tener algún sentido. Por lo que se oía, Nightwing estaba a punto de aprobar oficialmente a alguien. Plastic Man enderezó la espalda de inmediato. Superman ya estaba sentado correctamente, mientras que Victor seguía recostado sin fuerza en su silla, sosteniendo su chocolate caliente y dando un sorbo con la cabeza gacha. Nightwing pareció tomar una decisión y señaló con el dedo. Tu actitud es la que mejor encaja. Quédate. A Plastic Man se le cayó la mandíbula de nuevo, e incluso Superman pareció sorprendido. Victor se lamió la comisura de los labios, levantó la vista y también se quedó atónito. A mí. Nightwing levantó un dedo, apuntándolo, y lo sacudió. Sí, tú, pero recuerda, nada de matar. 10 minutos después, Victor estaba en la vacueva, apenas conteniendo su emoción, observando cómo Nightwing sacaba el traje de Batman y le hacía señas para que se acercara. Esto da bastantes problemas la primera vez que te lo pones. Hay muchos detalles a los que prestar atención, con algunas partes que no se pueden modificar, y porque ahora pareces un poco más alto. Victor respiró hondo, aceptó el casco de Batman, sintió la extraordinaria textura en sus manos y experimentó una alegría que no había sentido en mucho tiempo. Confía en mí. Vine aquí completamente preparado. Después de que Nightwing le ayudara a ponerse el traje de Batman, Victor primero movió los hombros para sentir cómo se sentía la capa cuando se llevaba puesta correctamente. Luego buscó un espejo y comenzó a girar un poco la cintura y las caderas para entrar en calor. Nightwing frunció el ceño, se acercó y encendió el auricular que llevaba dentro del casco. Inmediatamente, una serie de pitidos de alerta llenaron sus oídos. Es hora de actuar. Esta noche, Gotham se sumirá en el caos. Todos están comprobando si realmente le ha ocurrido algo a Batman, ya que no apareció anoche. Tras activar el modulador de voz en la garganta de Victor, Nightwing se dio la vuelta y se dirigió hacia el hangar donde se guardaban los distintos vehículos de Batman. Victor lo siguió y de repente recordó algo. Una voz grave, idéntica a la de Batman, sonó detrás de Nightwing. Por cierto, ¿cuánta fuerza se supone que debo usar si no tengo permitido matar gente? Nightwing casi tropieza. Se dio la vuelta y replicó con irritación. No se necesita mucho para la cabeza. Más para las costillas. Mucho más para las piernas. Recuérdalo, y mantén las frases cortas. Mientras Nightwing se tambaleaba, Victor lanzó rápidamente 3 puñetazos con distintos niveles de fuerza. La hoja en el lateral de su protector de brazo brilló fríamente, y la fuerza de los puñetazos, combinada con el corte de la hoja en el aire, produjo 3 profundos zumbidos. Vale, tío, lo entiendo. Nightwing respiró hondo y todo su rostro se contrajo.
Tienes que dejar de usar esas frases hechas tan raras y esas oraciones tan largas, o esta noche mejor cállate la boca lo máximo posible. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@patreon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 78, El miedo. La Batmoto recorría a toda velocidad las calles y callejones de Gotham City. El motor era casi silencioso, y las dos figuras que yacían agachadas sobre la moto parecían una rata negra que se escabullía por Gotham a una velocidad increíble. Nightwing preguntó con voz apagada. Tengo una pregunta. Hablar. Víctor rápidamente asimiló el estilo de Batman, breve y conciso. La capa de murciélago que llevaba detrás ondeaba ruidosamente al viento debido a la alta velocidad. ¿Por qué soy yo quien conduce la Batmoto? Nightwing se aferró con fuerza al manillar, visiblemente molesto. Miró hacia atrás por el espejo retrovisor, a los ojos de Víctor ocultos bajo el casco de murciélago, pero no pudo descifrar ninguna expresión adicional. Nunca antes había conducido algo tan rápido. Víctor llevaba puesto el traje de Batman, sentado en el asiento trasero con los brazos fuertemente alrededor de la cintura de Nightwing. La fría armadura metálica se presionaba contra la espalda de Nightwing. Esto resultaba demasiado extraño, especialmente cuando Nightwing bajó la mirada y vio las afiladas cuchillas de los guanteletes de murciélago casi rozando su estómago. Nightwing tragó saliva y metió ligeramente el estómago. Entonces, ¿por qué rechazaste el Batmóvil cuando yo quería cogerlo antes? Combatir el crimen suele ser urgente. La estructura cerrada del Batmóvil no es práctica para saltar desde él. La voz de Víctor lo explicó. La velocidad de la Batmoto disminuyó gradualmente. El camino que teníamos delante se fue volviendo cada vez más desierto, y las calles, ya de por sí poco iluminadas, quedaron completamente a oscuras. A lo lejos, en dirección a los muelles del puerto, se divisaba un tenue resplandor de fuego. La voz de Oracle se escuchó a través del auricular. Oráculo llama al equipo de Batman. Se ha confirmado que el objetivo está en el puerto de Gotham. Las bandas del Pingüino y Máscara Negra se encuentran en un pequeño tiroteo. La situación está bajo control por ahora, pero el número de personas en ambos bandos sigue aumentando poco a poco. Copiar. Nightwing levantó una mano y presionó su auricular, y luego no pudo evitar mirarlo por el espejo retrovisor. Aquaman había prohibido expresamente a los residentes del puerto de Gotham dedicarse a la pesca y a cualquier otra actividad marítima relacionada. Los muelles, que ya eran un lugar sucio y sórdido, estaban ahora prácticamente vacíos de gente normal. Los barcos varados y los almacenes vacíos se habían convertido en bases secretas perfectas para los miembros de las bandas. Nightwing frenó bruscamente y detuvo la moto a unos 100 metros de los muelles, dándole instrucciones rápidamente. Nos separamos. Tú te encargas de Pingüino, yo me encargo de Máscara Negra. Acaba con esto rápido. Víctor asintió levemente, levantando la mano para ajustarse el casco de bate. Bueno. Y una cosa más muy importante. Nada de matarlos, solo someterlos. Nada de golpes mortales. Bien. Víctor asintió de nuevo, y un leve destello de emoción cruzó por sus ojos. Él solo estaba allí por diversión, porque no había nada que le interesara de verdad para pelear. Tras confirmarlo todo, Nightwing se movió con la rapidez del rayo y desapareció entre las sombras que se encontraban entre los contenedores. Bajó la mirada hacia el gancho con forma de murciélago que colgaba de su cintura. Tras pensarlo un momento, optó por flotar hacia adelante a baja altura. Los pies de Víctor apenas estaban a medio centímetro del suelo, controlaba sus movimientos con precisión y se desplazaba con extrema rapidez. Los contenedores de transporte apilados en el muelle se utilizaban como cobertura. Los jugadores de los Penguins vestían camisas blancas con chalecos negros y llevaban insignias de icebergs prendidas en el cuello. Los hombres de Máscara Negra vestían trajes negros con capuchas negras que les cubrían el rostro. Ambos se insultaban mutuamente conteniendo su ira, y al mismo tiempo buscaban oportunidades para contraatacar. Intercambiaron disparos, pero no se atrevieron a usar toda su fuerza. Sus pistolas tenían silenciadores, e incluso sus gritos eran deliberadamente bajos.
Después de todo, Batman solo había desaparecido una noche, y su presencia aún los asustaba. Si hacían demasiado ruido, podrían hacer que el viejo murciélago regresara. Mover. Víctor, que se había estado aferrando en silencio al exterior de un contenedor al borde de la batalla, escuchó de repente la breve llamada de Nightwing en su auricular. Cuando 3 granadas de humo impactaron contra el suelo y explotaron, una humareda blanca se extendió instantáneamente y 2 sombras negras saltaron al campo de batalla desde la izquierda y la derecha. Es Batman. La familiar entrada inmediatamente puso nerviosos a algunos de los miembros de la pandilla, y alguien gritó primero. La figura de Nightwing apareció fugazmente. Aprovechando el humo como cobertura, cargó directamente hacia donde se encontraba Black Mask. El bastón corto que sostenía en la mano se extendió al instante, balanceándose hacia el matón más cercano a la velocidad del rayo. Con un gruñido ahogado, el matón cayó al suelo inconsciente. Nightwing no se detuvo ni un instante. Mientras se movía y esquivaba los disparos por la zona, Nightwing se cubría para evitar el fuego enemigo, pareciendo casi como si estuviera realizando elegantes acrobacias. Pero cada golpe de su bastón tenía una fuerza tremenda, y los hombres de máscara negra seguían cayendo uno tras otro. En apenas unas decenas de segundos, ya había derribado a 7 de ellos. Por otro lado, Víctor, disfrazado de Batman, no tenía intención de buscar refugio y cargó directamente hacia donde estaba el pingüino. Incluso sin haber visto fotos de antemano, era demasiado fácil reconocer a Penguin. Al ver a Batman abalanzándose silenciosamente sobre él, el corazón del pingüino se encogió y gritó a sus hombres. Dispara. Dispara y deténlo, no lo dejes pasar. Sin embargo, los siguientes movimientos de Batman los dejaron a todos estupefactos. No evitó la línea de fuego de ninguna manera normal y no buscó refugio en absoluto. Él no paraba de moverse de arriba a abajo, agachándose y saltando, y todas las balas que iban dirigidas a él fallaban por un pelo. Algo no cuadra, siempre fue tan ágil. Uno de los hombres preguntó con confusión a la persona que estaba a su lado. El otro tipo quedó aún más atónito, e incluso su arma se le cayó ligeramente sin que él se diera cuenta. ¿Estás bromeando? ¿Desde cuándo has visto a Batman girar de lado en el aire 720 grados para esquivar balas? El pingüino ni siquiera tuvo tiempo de gritarles porque Batman ya estaba casi justo delante de él. Justo cuando logró abrir su paraguas, antes incluso de que pudiera activar las armas ocultas, Batman agarró el borde del paraguas y se lo arrebató con una velocidad y una fuerza a las que el pingüino no tuvo forma de resistirse. El rostro de Penguin palideció y sus piernas flaquearon, pero aún así forzó una sonrisa fría. Parece que descansaste muy bien ayer. Antes no eras tan ágil. Pero Víctor no dijo nada. Simplemente levantó el puño, y la emoción en sus ojos se intensificó. Batman, espera, hablemos de esto. Me rindo. La voz grave y mortal resonó durante una fracción de segundo. 650. Un fuerte crack, cuando el puño se estrelló de lleno contra la cara gorda de Pingüino. El pingüino cayó al suelo de un solo puñetazo, la sangre brotó instantáneamente de su boca, escupió medio puñado de dientes rotos y su mejilla se hinchó visiblemente. Tú, estás loco. El pingüino se agarró la mejilla, gritando de horror y terror. Esto rompe las reglas. Ni siquiera hemos empezado a negociar esta noche. Solo tuvimos un pequeño altercado por una discusión. No deberías golpear tan fuerte. 850. Una patada fuerte y contundente impactó con fuerza en las costillas del pingüino. El intenso dolor le nubló la vista, le provocó espasmos en todo el cuerpo e incluso le hizo brotar más sangre de la boca. Apenas podía respirar. Los movimientos de Víctor se detuvieron por un instante. Tenían razón los consejos de Nightwing. Este era solo el segundo golpe, pero este tipo ya parecía que iba a desmayarse. El pingüino tosió varias bocanadas de sangre y luego rugió repentinamente. Disparen. Rápido, saquen los rifles y maten a este lunático. Víctor se agachó rápidamente y levantó el puño en alto. Estallido. Tras propinarle un fuerte puñetazo que le fracturó la tibia al pingüino, Víctor volvió a esquivar la lluvia de balas, corriendo sin parar hacia el lado de Máscara Negra.
En ese momento, Nightwing acababa de acabar con el último de los hombres de máscara negra y se preparaba para abalanzarse sobre él cuando notó una figura negra que se acercaba rápidamente. La voz apenas controlada de Oracle comenzó a gritar en el auricular de Nightwing. «Esto es una locura». El grito de Oracle hizo que los movimientos de Víctor se detuvieran por un instante. Parecía darse cuenta de que se había excedido un poco y que su estilo se había desviado del rumbo previsto. Después de todo, Víctor estaba allí para hacerse pasar por Batman. Víctor sacó una granada de humo de su cinturón multiusos y la arrojó despreocupadamente al suelo. Al instante, surgió una columna de humo blanco que lo envolvió por completo, junto con Máscara Negra, a quien ya había alcanzado. Estallido. 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 Tras 3 golpes sordos, junto con los gritos desgarradores de Máscara Negra, Víctor salió corriendo del humo mientras llamaba a Nightwing. Vayamos al siguiente lugar. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@patreon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 79, Van. ¿Qué estás haciendo? Después de que ambos hubieran recorrido una buena distancia en la Batmoto, Nightwing finalmente no pudo contenerse más. Detuvo la bicicleta y preguntó en voz baja. Me gusta hacer las cosas de forma rápida y eficiente. Víctor parecía un poco incapaz de comprender la lógica de Nightwing. Tú mismo lo dijiste, rápido y contundente. Pero ahora mismo eres Batman. Nightwing extendió las manos, esforzándose por describir el estilo de lucha habitual del viejo Batman. Se supone que debes esconderte en la oscuridad, aprovechar los puntos ciegos, presionar lentamente la mente de todos. Batman utiliza la presión psicológica y el miedo a través de un estilo de lucha conciso y afilado. Víctor agitó la mano. Sé cómo infundir miedo, y les garantizo que después de esta noche, no querrán volver a ver a Batman ni una segunda vez. Nightwing quería seguir insistiendo, pero la voz de Oracle, apenas conteniendo la risa, empezó a animarlos a continuar. Nightwing dejó escapar un largo suspiro, se dio la vuelta y volvió a arrancar la moto en silencio. Recostado sobre la espalda de Nightwing, Víctor reflexionó un momento. Parecía intuir que tal vez algo no había estado del todo bien en lo que había hecho. Entonces hagámoslo a tu manera. De hecho, también puedo aprovechar los puntos ciegos. Eso espero. Los dos llegaron rápidamente al siguiente lugar. Esta vez, Nightwing ni siquiera necesitó actuar. Víctor salió disparado a una velocidad aún mayor que antes. Esta vez fue aún peor. Utilizaba una velocidad muy superior a la normal, pero lo suficientemente lenta como para que la gente apenas pudiera vislumbrarlo con el rabillo del ojo. Víctor se aseguraba de colocarse detrás de sus oponentes antes de atacar. Murmuró uno de esos números, derribó a una persona y enseguida corrió hacia la siguiente. Incluso cuando ya estaba justo delante de alguien, Víctor seguía sin atacar. Los rodeaba hasta que le daban la espalda por completo. Luego vinieron 3 golpes rapidísimos, uno alto, uno medio y uno bajo. Después, Víctor se lanzaba directamente hacia el siguiente desafortunado sin siquiera mirar atrás. Después de que utilizara el mismo método para neutralizar a 4 miembros de esta pequeña banda que traficaba con drogas, las 2 personas que quedaban estaban finalmente aterrorizadas. Uno de ellos agitaba salvajemente el cuchillo que tenía en la mano mientras gritaba, intentando ahuyentar al demonio murciélago. Era la primera vez que se encontraban con Batman desde su llegada a Gotham City la semana pasada. Como la mayoría de las personas que llegaron a Gotham con la esperanza de hacerse un nombre, algunos pensaban que la reputación de Batman era exagerada, y otros creían que no tendrían la mala suerte de toparse con él. Pero solo después de conocerlo esta noche se sometieron verdaderamente al miedo que infundía el Caballero Oscuro de Gotham City. Lo principal era que era demasiado raro. Se mantuvo oculto en la oscuridad, corrió en círculos y parecía tener una energía inagotable. La persona que se encuentra en el centro puede seguir girando la cabeza o los ojos y seguir fácilmente a alguien que corre a su alrededor. Sin embargo, este Batman no era humano en absoluto y era diferente. Se movía con una rapidez increíble y, al mismo tiempo,
Podía girar repentinamente y cambiar de dirección en ángulos que ningún cuerpo humano normal debería poder alcanzar. Tras derribar al quinto desafortunado, Víctor miró al sexto, que estaba acurrucado en el suelo, gritando, temblando y con los pantalones empapados de orina. Víctor arrugó la nariz con disgusto y salió corriendo a buscar a Nightwing de nuevo. Nightwing, que observaba desde un lado, también estaba al borde del colapso. ¿Qué estás haciendo? Crear miedo. Te lo ruego, en serio. Víctor nunca le prestó atención. Saltó a la motocicleta en un instante y comenzó a animarlo a seguir adelante. ¿Quién es el siguiente en la fila? La risa completamente incontrolable de Oracle se escuchó a través del auricular. Nightwing se cubrió la cara y se la frotó vigorosamente 2 veces. Primero, avisen a la policía de Gotham para que vengan, a limpiar el desastre. Ese último probablemente deba ir a Arkham. Los dos volvieron a partir en la Batmoto. En el auricular, Oracle. Esta vez, Nightwing estaba demasiado cansado para hablar. Él permaneció en silencio todo el camino, y solo Oracle seguía riéndose tan fuerte que apenas podía respirar, pero poco a poco comenzó a explicar la siguiente parte. Tras la investigación realizada en los últimos días, podemos confirmar que Van ha visitado a Clayface en más de una ocasión. Es posible que esté intentando usar el cuerpo de Clayface para transportar su veneno de titán. Esa sustancia no puede circular libremente por las calles. Siguiendo las instrucciones de Oracle, el silencioso Nightwing montó en la Batmoto con Víctor y encontró otra entrada a las alcantarillas de Gotham. En la oscura y húmeda alcantarilla, el agua sucia fluía lentamente, desprendiendo un olor penetrante y horrible. Ambos bajaron sus cuerpos y siguieron las instrucciones de Oracle hacia el interior. Poco después, observaron varias manchas de lodo de color marrón amarillento en una sección de la pared de la tubería. ¿Vas a salir por tu cuenta o tenemos que sacarte a la fuerza? Nightwing gritó con cautela hacia el agua sucia que fluía por la tubería. El agua, que había estado en calma, comenzó a ondularse lentamente. De repente, un gran bulto de mierda de color marrón amarillento emergió lentamente de las aguas residuales. Nightwing miró a Víctor, quien, por una vez, no se había lanzado primero, y bromeó. ¿Qué pasa? Esta vez no vas a ir a sembrar el miedo. Víctor observó el gigantesco montón de excremento, que poco a poco iba tomando forma humanoide, y retrocedió 2 pasos en silencio. Esto fue realmente un poco demasiado asqueroso. Nightwing finalmente pudo ver lo incómodo. Sacudió la cabeza con una leve sonrisa y estaba a punto de empezar a interrogar a Clayface para preguntarle si había visto a Van en los últimos días. De repente, Clayface abrió su sucia boca y dejó escapar un grito que sonaba lleno de dolor. Las burbujas de color amarillo parduzco que cubrían todo su cuerpo estallaron instantáneamente, y un gas de color púrpura pálido salió disparado de las burbujas que estallaban por todo su cuerpo. Desprendía un hedor penetrante y fétido que rápidamente llenó todo el túnel. Mierda, es una trampa. Nightwing se cubrió rápidamente la nariz y la boca e intentó retroceder, pero aún así era demasiado lento. Todo su cuerpo comenzó a debilitarse y tropezó una y otra vez. Víctor observó cómo Clayface gemía y caía de espaldas a la cuneta, extendiendo la mano para sostener ligeramente a Nightwing y ayudarlo a sentarse a un lado. Entonces, una risa áspera provino de detrás de ellos, acompañada de pasos pesados. De entre las sombras del túnel, emergió una figura gigantesca. Llevaba una máscara con músculos que sobresalían como tumores retorcidos, su piel estaba cubierta de venas gruesas y tenía tubos que emitían una extraña luz verde clavados en la espalda. Van se crujió los nudillos y miró fijamente a Batman, que permanecía inmóvil frente a él. Parece que después de todo viniste preparado, pero tu pequeño compañero no tiene tanta suerte. Esta es mi neurotoxina de nueva formulación. A tu pequeño compañero probablemente solo le queden 10 minutos de vida. Víctor no se dejó intimidar por Van. De hecho, 10 minutos le bastaron para destruir Gotham City 100 veces. Sin embargo, este silencio sereno y seguro no hizo sino convencer aún más a Van de que aquel era el verdadero Batman. Víctor observó cómo Van se abalanzaba directamente sobre él.
Un brillo travieso apareció en sus ojos mientras reprimía silenciosamente toda su fuerza y velocidad. Ahora, Víctor estaba preparado para utilizar únicamente sus capacidades físicas humanas máximas para practicar las técnicas normales de combate cuerpo a cuerpo que Wonder Woman le había enseñado. Los dos intercambiaron algunos movimientos. Tras intercambiar algunos golpes, los puñetazos y patadas de Batman, contenidos porque tenía que preocuparse por Nightwing, no parecieron más que un masaje para Van. De repente, Van fingió deliberadamente que estaba a punto de atacar a Nightwing. Al observar los movimientos de Van, que a sus ojos parecían más de 10 veces más lentos, Víctor, impotente, lo siguió y dejó una abertura a propósito. Van aprovechó la oportunidad, agarró a Batman por el cuello y lo estrelló con fuerza contra la pared. El rostro de Van se contrajo con furia. Apretó ambas manos con fuerza, y los músculos de sus brazos se hincharon aún más mientras rugía. Batman, hoy seguro que morirás. Pero incluso después de haber sido estrangulado durante un largo rato, Van todavía no había utilizado el movimiento final que Víctor había previsto. Tras echar un vistazo de reojo al estado de Nightwing, Víctor volvió la mirada con cierta frialdad. Estás empezando a aburrirme. Van se quedó paralizado por un segundo. ¿Qué? Víctor alzó las manos y las colocó sobre aquellos dos enormes brazos. El cerebro de Van también se vio afectado por el veneno titán, sus ojos estaban inyectados en sangre, ignorando la anomalía de Batman. Convencido de que ya había ganado, Van estaba a punto de burlarse de los brazos y las piernas relativamente delgados de Batman. PRRRT. Los 10 dedos de Víctor se clavaron directamente en los abultados músculos de los antebrazos de Van. Eres aburrido. Ya no quiero jugar. Le arrancó las manos de un tirón, y los músculos supinadores y los tendones del bíceps que se encontraban debajo de los brazos de Van, junto con una serie de vasos sanguíneos y ligamentos, fueron arrancados como si se tratara de algodón de azúcar. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@patreon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. El Panda Rojo se despide por hoy. Un enorme gracias a los nuevos suscriptores, a todos los que se han suscrito recientemente. Nos escuchamos en la próxima parte. Adiós.